o bien células efectoras de inmunidad humoral, ¿ya? De inmunidad humoral. Las células efectoras de inmunidad celular son las que eliminan a los antígenos intracelulares. ¿Cuáles son ellos? Los macrófagos, mediante un mecanismo llamado de hipersensibilidad retardada, que lo vamos a ver después, ¿sí? Ya los macrófagos los conocemos como células presentadoras de antígenos profesionales. Y acá lo estamos viendo también como célula efectora, que mata, ¿sí? ¿Qué otras células de inmunidad celular? Las células natural killer y los linfocitos T citotóxicos. ¿Qué son estos? Son linfocitos. Los linfocitos reconocen antígenos, pero también son células efectoras que matan, ¿ya? Estas entonces eliminan células blanco que portan en su interior microorganismos intracelulares. Ese es el mecanismo mediante el cual matan estas células. Y hay células efectoras de inmunidad humoral, son aquellos que eliminan antígenos extracelulares. ¿Cuáles son? Nuevamente los macrófagos. Y acá tenemos los neutrófilos. ¿Mediante qué mecanismo lo eliminan? Eliminan mediante un mecanismo llamado de opsonización, ¿ya? Y acá tenemos otras células efectoras de inmunidad humoral que son las células natural killer y los eosinófilos. Otra vez las células natural killer. Mediante un mecanismo llamado de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Si yo me quedase ahí y no hubiera gráfico, no se entiende, ¿no? Por eso siempre tiene que haber gráficos en inmunología para poder entender. ¿En qué consiste este mecanismo de opsonización mediante el cual el macrófago y el neutrófilo eliminan microorganismos extracelulares, antígenos extracelulares, ¿sí? ¿Cómo es este mecanismo de opsonización? Consiste en que ambas células, macrófagos y neutrófilos, tienen en sus membranas receptores FC. Este es el receptor FC. Receptor para la parte FC de un anticuerpo. Este anticuerpo es una molécula de inmunoglobulina G que se ha formado durante una respuesta inmunitaria humoral para neutralizar a un antígeno extracelular. Ahí lo tiene neutralizado. Y una vez que el anticuerpo se ha unido al antígeno en esa respuesta inmunitaria humoral, que lo vamos a ver después, es capaz de unirse a su receptor FC y internalizarlo, introducirlo hacia adentro al antígeno, ¿ya? Y ahí adentro, el macrófago y el neutrófilo tienen todo un material de guerra para poder eliminar y matar a este antígeno, ¿sí? A este antígeno. De otro lado, este macrófago y este neutrófilo tienen otros receptores CR, receptores del complemento. Complemento C3b, el C3b, que se une a esta parte, a esta fracción cristalizable de la molécula de inmunoglobulina, y de esta manera facilitan la internalización del antígeno, ¿ya? La internalización del antígeno para que después sea eliminado en el interior. Entonces, dos moléculas facilitan la entrada del antígeno hacia el macrófago, para que el macrófago, ¿no?, con su arsenal de guerra lo pueda eliminar a este antígeno. A estas dos moléculas, la molécula de inmunoglobulina y el C3b, se les llama opsoninas. ¿Ya? Opsonina es como algo que es un facilitador. Facilita la entrada del antígeno hacia el interior del macrófago, ¿sí? Y ese proceso se conoce como opsonización.
Igualito sucede con el neutrófilo. Tiene receptores FC, receptores CR, inmunoglobulina G que se ha unido al antígeno, el C3b que se une al receptor CR, y de esta manera el antígeno va a ser internalizado al interior del neutrófilo. El neutrófilo tiene otro material de guerra para eliminar al antígeno, ¿sí? Este es el mecanismo de opsonización. Acá está nuevamente, no voy a reiterar, pero este es el mecanismo de opsonización, ¿ya? El macrófago o el neutrófilo con sus receptores, el complemento, acá es mediado por el complemento. Pero otro camino distinto, lo vamos a ver después, es la fagocitosis, es totalmente distinto a opsonización. Y seguramente ya ustedes han hecho fagocitosis cuando directamente una célula fagocita, como el neutrófilo o el macrófago, directamente internaliza al microbio para poderlo eliminar, ¿ya? Este es el mecanismo de fagocitosis, ¿sí? Es distinto al de opsonización que acabo de mencionar. ¿Y en qué consiste este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Consiste en lo siguiente. El eosinófilo y la célula natural killer, desde luego, tienen en su membrana estos receptores FC. El eosinófilo, voy a comenzar con el eosinófilo, tiene en sus membranas este receptor FC. Para la parte FC de una molécula de inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que se ha formado durante una respuesta inmunitaria humoral con producción de este anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, que se ha formado en respuesta a la presencia de un antígeno extraño, que es un parásito, un helminto, ¿ya? Entonces, la unión del helminto a la molécula de inmunoglobulina E y esta al receptor, a este receptor FC, hace que el eosinófilo se active, ¿ya? Active su material de guerra. El principal material de guerra del eosinófilo se llama la proteína básica catiónica. Y entonces comienza a disparar el eosinófilo, a soltar sus balas, la proteína básica catiónica, contra el helminto, ¿ya? Desde luego que van a venir millones de eosinófilos para poder eliminar a este tremendo gusano helminto. El eosinófilo es bien chiquitito, no podría jamás apretarle el cuello a un helminto, ¿no? Como una hormiga o un elefante, no va a poder. Entonces son millones de eosinófilos que se activan para poder eliminar a los helmintos, ¿ya? Mediante este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de este anticuerpo, de inmunoglobulina E. La célula natural killer, que ayer le hemos visto, la célula natural killer, también va a eliminar microorganismos mediante este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. La célula natural killer tiene este receptor FC para la parte FC de esta molécula de inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G que se ha formado durante una respuesta inmunitaria humoral contra un antígeno intracelular. Acá tenemos un antígeno que está en el interior de esta célula. Este anticuerpo lo ha captado, ha despertado, ha sido captado también por este receptor FC, y de esta manera se activa la célula natural killer. La célula natural killer, para poder eliminar a la célula que ella desea eliminar, en este caso a esta célula blanca que tiene el antígeno intracelular, la célula natural killer se va a activar y va a disparar sus material de guerra, que son las perforinas. Las perforinas van a hacerle poros a esta célula que tiene en el interior este antígeno para poderla eliminar, ¿sí? Mediante el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, de este anticuerpo, que es la inmunoglobulina G,
En este caso el anticuerpo es la inmunoglobulina E. ¿Ya? La citotoxicidad celular, el eosinófilo, las células natural killer son células citotóxicas, matan, citotóxicas. Y acá vamos a ver el origen de las células del sistema inmunitario que hemos estado comentando ayer. Entonces, ayer estaba comentando que las células del sistema inmunitario se originan todas a partir de la célula stem totipotencial de la médula ósea. La célula stem totipotencial de la médula ósea, ¿sí? Esta célula stem plurio totipotencial de la médula ósea tiene un marcador, un CD, que es el CD34. Esa es la que permite identificarla. CD34, ¿ya? Cluster differentium, le ponen el numerito a una proteína que la tiene esta célula y que otras no la tienen, o si la tienen en menor cantidad, CD34. A partir de esta célula, por efecto de diferentes citocinas, también después lo vamos a ver, se van a diferenciar dos grandes estirpes. Una, los progenitores mieloides, y dos, los progenitores linfoides. De los progenitores mieloides se van a derivar ¿quién? Los megacariocitos, que al final van a derivar en plaquetas. Eso ya lo deben saber por sus estudios de citología seguramente, ¿sí? Megacariocitos y después plaquetas. Después eritroblastos y después se diferencian en eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Esos no nos interesan para nuestra respuesta inmunitaria. Los eritrocitos no tienen ¿qué? No tienen núcleo, ¿sí? No tienen para nuestro interés en inmunología complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? Les dije tipo 1, las únicas células ayer, ¿ya? Y las plaquetas, vamos a ver después, de alguna manera también sí participan en respuesta inmunitaria. No son de mucho interés, pero también participan. Bueno, y la tercera gran serie que se divide, tercera, son los mieloblastos. A partir de los mieloblastos se van a formar, ¿quién? Los fagocitos, los llamados fagocitos, ¿ya? Los llamados fagocitos. ¿Y quiénes son esos fagocitos que fagocitan? Fagocitan para eliminar microorganismos. Los basófilos. Los basófilos los conocemos como células que intervienen en alergias, ¿no? En alergias. Pero también pueden fagocitar. Pueden fagocitar microorganismos y eliminar microorganismos. Los eosinófilos que acabamos de ver son células que también son fagocitos, que van a fagocitar microorganismos, ¿sí? Van a fagocitarlos, a eliminarlos. ¿Qué nos salió todo acá? Eso lo veremos acá mejor. Después de los basófilos, eosinófilos, tenemos los neutrófilos, ¿sí? Acá tenemos los neutrófilos, que son también células fagocíticas, ¿sí? Los eosinófilos van a fagocitar fundamentalmente parásitos helmínticos, ¿sí? Dos mecanismos, fagocitosis y el otro que hemos dicho de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los neutrófilos básicamente eliminan microorganismos extracelulares, ¿ya? Y después tenemos, derivados también progenitor mieloide, a los monoblastos. Los monoblastos, ayer estuve hablando. Los monoblastos salen de la médula ósea a la sangre y allí maduran a monocitos. Y de monocitos van a pasar a los tejidos y se van a diferenciar en dos tipos de células. Unos, las células dendríticas, y dos, los macrófagos.
Este es macrófago y este es célula dendrítica. Los monocitos en la sangre van a dar lugar a ¿quién? A células dendríticas y a macrófagos. Ayer lo comenté eso, ¿ya? Ya las conocemos, ya las vamos conociendo prácticamente a las células del sistema inmunitario, ¿sí? Cómo proceden, de dónde derivan cada una de ellas, al final de cuentas, ciertas funciones ya las hemos ido viendo. Y la segunda gran división de la célula totipotencial son los progenitores linfoides. Los progenitores linfoides, ¿ya? Entonces ayer dijimos que de la médula ósea va a salir ¿quién? Salen los linfocitos T precursores en un estado inmaduro. Van a ir hacia el timo y en el timo completan su maduración los linfocitos T y ya salen maduros, salen con su DNI, ¿ya? Y entonces los linfocitos T, acá los tenemos ya maduritos, y también van a salir células natural killer, ¿sí? Las células natural killer también son linfocitos. Células natural killer, linfocitos T, y de la médula ósea va a salir ya maduro ¿quién? Un linfocito B. El linfocito B nace y completa su maduración en la médula ósea. Ya sale maduro los linfocitos B, ¿sí? Entonces ya también hemos visto ayer las funciones que van cumpliendo cada una de estas células del sistema inmunitario, ¿sí? Muchas funciones se superponen, no es solo una función, interviene en más de una función, ¿sí? Entonces, hemos estado comentando que a las células del sistema inmunitario tienen sus DNIs, ¿sí? Así como nosotros tenemos nuestro DNI que nos identifica, a ellos también tienen, ¿ya? Y entonces hay muchos CDs, Cluster Differentiation, diferenciación de clase. Esto es para mostrarles nomás, ¿no? CD1, linfocitos T en etapa intermedia de su desarrollo. El CD2, linfocitos T, marcador clínico de linfocitos T. Identifica linfocitos T. Acá está el CD4, linfocitos T coadyuvantes o colaboradores. Ayer dijimos, ¿no? El CD4. No es momento de entrar en el detalle de cada uno, pero cada uno, los linfocitos, los granulocitos, células dendríticas, linfocitos B, células leucocitos en general, todos ellos tienen marcadores. Ahora, no hay solo un solo marcador, no es que una célula exprese un solo marcador. Una célula generalmente expresa un marcador mucho más que otros y ese le sirve para identificarse. Pero puede expresar otros marcadores, otras proteínas en su membrana que también le van a servir para identificarse, ¿ya? No solo es un marcador, no solo es un DNI, sino pueden ser más, ¿ya? Más. Por ejemplo, ahí era del CD4, CD25, ¿no es cierto? Dos marcadores para identificar a qué célula. A los linfocitos T supresores o regulatorios, a los TREG. Si quieren aprender inmunología dominal, tienen que, la clase que hago, vayan, repásenla una o dos veces y se les va a quedar. Si no repasan, va a ser difícil acordarse después para su examen. ¿Ya? Tienen que repasar, repasar, repasar. Después vamos a hacer lo que es ya inmunidad innata. La inmunología son dos grandes campos. Uno lo que es inmunidad innata y dos lo que es inmunidad adquirida, ¿ya? Y vamos a ir viendo con detalle, creo que es la próxima clase, inmunidad innata, qué células intervienen en inmunidad innata, macrófagos, neutrófilos, células natural killer, qué células intervienen en inmunidad adquirida. Tenemos acá los linfocitos T, T helper 2, T helper 1, los linfocitos B, ¿sí? Los
De una parte vemos acá la producción ya de anticuerpos, he hablado hoy día de anticuerpos o inmunoglobulinas que tienen receptores FC en estas células como los neutrófilos para eliminar finalmente un antígeno extracelular, y esto es inmunidad humoral, Todo esto lo vamos a detallar después, esta es la ubicación general. De otra parte, el macrófago puede presentar antígenos, linfocitos T helper 1, estas interleucinas, gamma interferón, interleucin 2. Ya les he dicho siempre que el profesor habla, ustedes tienen que escuchar, como yo voy a estar hablando y ustedes interrumpiéndome. Y estas células son linfocitos T citotóxicos, células natural killer, que ya los conocemos, y que eliminan, son células efectoras de inmunidad celular, antígenos intracelulares, ¿ya? Esta es una gráfica panorámica de cómo es la respuesta inmunitaria. Primero innata, vamos a ver en la siguiente clase todo lo que es inmunidad innata, y después la inmunidad adquirida, la inmunidad más inteligente, más específica, ¿ya? En los cuales los linfocitos T y B juegan un rol protagónico. En la inmunidad innata son macrófagos, neutrófilos que juegan un rol protagónico, ¿ya? Con detalle lo vamos a ver después, y esto sirve de ubicación general. Creo que ya se ha cumplido, ¿verdad? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta la 1? Entonces, para reforzar este concepto, como tenemos un poquito de tiempito, entonces lo que nos interesa es que las células que hemos tocado en este capítulo, hay células fundamentales de inmunidad innata, los macrófagos, pero que también intervienen en inmunidad adquirida, desde luego que sí, presentando el antígeno y también acá como célula efectora, el macrófago, ¿sí? El neutrófilo interviene en inmunidad innata. En inmunidad innata fundamentalmente intervienen en el mecanismo de fagocitosis, estas dos células, en inmunidad innata. Y sin embargo, estas dos células intervienen también en inmunidad adquirida humoral, acá lo vemos, mediante el mecanismo de opsonización. Acá está la opsonización, ¿sí? Lo que comentaba anteriormente. El eosinófilo mediante citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esta es inmunidad innata, que lo vamos a desarrollar más extensamente. Pero este macrófago tiene complejos mayores de histocompatibilidad 2 que presentan, si no lo elimina el microorganismo en inmunidad innata, lo que hace es procesarlo y presentarlo. ¿Presentarlo a quién? A los linfocitos. ¿Ya? A los linfocitos. Puede ser al T helper 2 o al T helper 1. Fundamentalmente al T helper 2 lo que es extracelulares, y si es intracelular a los linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 2 son los que van a desarrollar esta respuesta inmunitaria humoral. Humoral porque forma anticuerpos que están en el humor, en la sangre, ¿ya? Y los linfocitos T helper 1 vamos a formar, mediante estas citocinas, van a generar que una inmunidad celular mediante estas células citotóxicas, linfocitos T citotóxicos, células natural killer, eliminar antígenos intracelulares. Resumen, inmunidad celular elimina antígenos intracelulares. Inmunidad humoral elimina antígenos extracelulares, ¿sí? Este mecanismo de opsonización es el mecanismo final de eliminación de microorganismos en lo que es inmunidad humoral, opsonización. Nuevamente la opsonización. Tenemos un microorganismo extracelular, se le ha formado un anticuerpo mediante la respuesta inmunitaria humoral. Este anticuerpo se une específicamente a epítopes de este patógeno, y este anticuerpo
va a tener receptores, la parte FC tiene receptor FC a nivel de una célula efectora, que puede ser un neutrófilo o un macrófago, y mediante esto es que este patógeno va a ser internalizado en el interior de esta célula efectora para que sea eliminado. Este mecanismo se conoce como opsonización. La opsonina, acá ¿quién es? El anticuerpo. Opsonina o facilitador, ¿ya? Ya, hasta ahí nomás llegaríamos. Ustedes van a estar un poco más adelantados que nosotros, porque las 3 clases las hemos hecho, ¿no? Ahí es 2 de una, 3 de la semana. ¿Tienen preguntas? Sí, sí, sí. A ver. Ya se ha pasado.